El hermano Sebastián estuvo impartiendo 3 clases, explicando el bautismo desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, hasta el bautismo de Juan. Y hoy nosotros, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando lo que son las características del bautismo en el libro de los Hechos. Pero antes que nada, vamos a estar pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, así que le voy a pedir a nuestro hermano Sebastián que pueda hacer orando, primero por el corazón de las personas que han de escuchar esto, estos recién convertidos, digamos, que están comenzando su caminar como discípulos, ¿no es cierto?, como discípulos de Cristo, y que están entendiendo esta ordenanza, digamos, de manera tal que puedan ser obedientes a la palabra del Señor y en el corto plazo, digamos, poder bajar a las aguas. Así que, hermano Sebastián, puede hacer orando por estos hermanos y también por mi persona, hermano. Amén. Eterno Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, humillados, comprendiendo, Señor, que solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo hoy Ayúdame, podemos, Señor, levantar nuestra misericordias. cabeza, Así es, bendito Señor, y Cristo. acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia. Así es, Señor. Señor, en esta noche te ruego que tú seas dirigiendo, Señor, este estudio del discipulado acerca del bautismo, que tú le seas dando gracias, Señor, a nuestro hermano Diego, Señor, de nuevo para hablar, Dios mío, entendimiento, conocimiento, Señor. Y también a nosotros, Señor, ayúdanos a comprender, a escudriñar las Escrituras, Señor, a tener un celo por tu palabra, un anhelo, Señor, por ti. Que, Señor, nuestra comida y bebida sea hacer tu voluntad, así como la fue de nuestro Señor Jesucristo. Amén, sí, Ayúdenos, Señor, a poder cumplir esta parte de la gran comisión, de enseñar, Señor, todas las cosas que tú nos mandaste a los nuevos discípulos. Coloca, Señor, en cada uno de ellos un corazón fervoroso, Así es, sediento Señor. de ti, Así es, Señor. y que estos estudios, Señor, que estará impartiendo mi hermano Diego, Señor, el pastor, mi persona, Señor, y cualquier hermano, Señor, en aquí en adelante que tome, Señor, ese hermoso, Señor, compromiso de servirte, Dios mío, tú lo seas guiando, Señor, y llevándole siempre, Dios mío, a conocer más a Cristo. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, vamos a estar estudiando lo que es esta ordenanza del bautismo, ¿no es cierto?, mandatada por nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, y que vemos que en el libro de Hechos, los discípulos, en atención, en obediencia al mandato del Señor, impartían también a los nuevos creyentes y los estimulaban, ¿no es cierto?, a que puedan bajar a las aguas, ser sumergidos, para ser representados, digamos, en la muerte, al pecado, así como murió nuestro Señor Jesucristo, y también la resurrección, ¿no es cierto?, y, figurado en esta salir de las aguas, digamos, como para andar en novedad de vida. Vamos a avanzar. Podemos ver, hermanos, que el contenido de este discipulado hasta ahora ha alcanzado lo que es el bautismo en el Antiguo Testamento. El hermano Sebastián estuvo hablando también del bautismo de Juan, el bautismo en los Evangelios. Y hoy vamos a estar estudiando el bautismo en el libro de los Hechos. Seguimos adelante. Primero, hermanos, debemos entender que el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, relata todos los hechos y los actos llevados adelante por el Espíritu Santo, por medio de los discípulos. Vemos en este libro cómo el Evangelio, ¿no es cierto?, fue expandido y la iglesia fue creciendo en los tiempos posteriores a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Luego de que, como dice en el libro de Hechos, capítulo 1, ¿no es cierto?, haya sido alzado a los cielos y llevado y escondido por las nubes. El bautismo, de hecho, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es llevado a cabo como resultado, como decíamos, como obediencia de parte de los discípulos a la gran comisión que encontramos en Mateo 28, del versículo 16 al versículo 20, y también que fue expuesto por nuestro Señor en Marcos 16, 15. Y este bautismo era parte fundamental de la gran comisión. Así que les voy a pedir, hermanos,
Hermano Sebastián, puede buscar Mateos 28, 16 al 20. Y le voy a pedir a nuestra hermana Edith que nos ayude con la lectura de Marcos 16, 15. Vamos a ver, hermanos, que como ya se venía diciendo, ¿no es cierto? Esta ordenanza mandatada por el Señor era llevada adelante por los discípulos por eso, porque había sido ordenada por nuestro Señor Jesucristo y es algo a lo cual nosotros debemos atender. Mateos 28. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermana Edith, ¿nos puede ayudar con la lectura de Marcos, por favor? 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas gracias, hermana. ¿Ves, hermanos? Podemos observar entonces acá que la comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Y también, posterior a eso, las personas que han creído, que han recibido esta palabra, ¿no es cierto?, deben ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandató nuestro mismo Señor, de su misma boca, hermanos. El no bajar a las aguas, el no obedecer a este mandato, es estar pecando, estar desobedeciendo de forma arbitraria, ¿no es cierto?, a lo que el Señor nos ha dado a conocer por medio de estos dos versículos. También es importante, antes de que comencemos, digamos, a hablar acerca de las características del bautismo en el libro de Hechos, entender que el bautismo no es un requisito añadido, ¿no es cierto?, a la fe en Cristo para la salvación. La Biblia a nosotros nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es un don de Dios, sin obras. Ya eso lo encontramos en Efesios 2:8. También en Romanos 3:24 nos dice que hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Habiendo sido antes destituidos de la gracia, estando destituidos de la gracia de Dios, Jesucristo nos ha reconciliado, ¿no es cierto?, con el Padre. Y esto solamente por medio de la fe y el arrepentimiento. Lo que uno entiende, digamos, que es la obra salvadora del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, que tiene estos dos componentes, arrepentimiento y fe. Y ambos dos son don, son un regalo inmerecido del Señor. Por tanto, el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino que más bien, ¿no es cierto?, es el resultado de la fe genuina en Jesucristo. Toda persona que profesa en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, ¿no es cierto?, y ha creído en Cristo como el Señor y Salvador, debería de manera voluntaria añorar en su corazón obedecer al Señor con el primer mandato que el Señor ha dado para los creyentes recién convertidos, que es el bautismo. Seguimos en la diapositiva hacia adelante. Vamos a estar viendo características del bautismo en el libro de Hechos. Lo primero, hermanos, es entender que el bautismo en el libro de Hechos implicó lo que es el arrepentimiento de pecados y la confesión de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hechos 2:38 nos dice esto, nos explica, ¿no es cierto?, que todas las personas que han creído en Cristo se han arrepentido de sus pecados, por consecuencia, digamos, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo entendían también los apóstoles del libro de Hechos, ¿no es cierto?, que llevaban adelante esta gran comisión. Vamos a estar leyendo Hechos 2:38 al 41. Si algún hermano nos puede ayudar con la lectura, alguno de los hermanos conectados, se lo agradecería, por favor. Hechos 2:38. Sí, al 41, por favor.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Muchas gracias, hermana. Ya. Nos damos cuenta aquí, hermanos, si leemos todo el contexto de Hechos 2, vamos a ver que el apóstol Pedro hizo su primera defensa acerca de la persona de Jesucristo. Si nosotros podemos ver que en el versículo 35, ¿no es cierto? El versículo 35 y 36, el apóstol, predicando, les dice así a estos judíos que estaban escuchando la palabra del Señor. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es eso sino el Evangelio, hermanos? Es el Evangelio que estaba siendo predicado, ¿no es cierto?, por el apóstol Pedro a estos judíos. Y en contrapartida, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en estos judíos que oyeron. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es claramente la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón de los creyentes. Todos nosotros fuimos compungidos en algún minuto en nuestro corazón, cuando la ley nos mató, cuando la ley fue nuestro ayo, cuando la ley nos mostró que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por tanto nos preguntamos en nuestro corazón y le preguntamos a nuestra alma: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cómo huiremos de esta ira tan merecida que debe caer sobre nosotros? Y la respuesta divina dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En virtud de eso es que el Espíritu Santo, haciendo la obra en estos judíos, podemos ver que finalmente el apóstol Pablo les dijo lo mismo que el Señor Jesucristo le pidió, le encomendó a los apóstoles: que prediquen el Evangelio. Versículo 36, predicaron el Evangelio. Y a los que creyeran, ¿no es cierto?, como dice Marcos 16, 16, y a los que creyeran fueran bautizados. Y es lo que encontramos en el versículo 38, donde les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. A Dios gracias, la palabra del Señor dice que los que creyeron fueron bautizados, y en aquel día se añadieron como 3,000 varones. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que, como decíamos, lo que se hacía de predicar el Evangelio y propiciar que la gente se bautizase era en respuesta al mandamiento que el Señor les había dado a los apóstoles, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que el apóstol Pedro efectivamente estaba siendo obediente a ese mandato, estaba predicando, y por consecuencia de eso, mucha gente se bautizaba y era añadida al cuerpo de Jesucristo. También vemos, hermanos, en el libro de Hechos, que este bautismo era para hombre y para mujer, ¿no es cierto?, para todos aquellos que creyesen en la palabra del Señor. Hechos 8, del 12 al 13. Le voy a pedir a Andrés. Andrés, si está ahí, si nos puedes ayudar con la lectura, por favor, hermano. Sí, ¿cuál era el texto? Disculpa. Hechos 8, del 12 al 13. Ya. Ocho del 12 al 13. Hechos 2 y 13 dice: mas como creyeron a Felipe, que les predicaba las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, varones y mujeres. Simón entonces creyó él también, y fue bautizado. Se llegó a Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué podemos rescatar de acá? Primero, que Felipe predicaba el Evangelio.
Desde el versículo Hechos 8:4 podemos ver que fueron esparcidos, ¿no es cierto?, a causa de la persecución llevada adelante por el apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo. A la iglesia fueron esparcidos los apóstoles y muchos hombres y salieron a predicar el evangelio. Entre uno de ellos estaba Felipe. Felipe predicaba el evangelio. Felipe era un evangelista muy lleno del Espíritu Santo, enseña la palabra del Señor. Él vivía para predicar el evangelio, de repente era tomado por el Espíritu Santo, arrebatado, iba y aparecía. El Señor lo usó mucho en la predicación del evangelio. Y también Felipe vemos que cada vez que predicó el evangelio, también ordenó a estos hermanos que creyeron, que recibieron la palabra de Dios, que fueran bautizados. Lo importante acá, hermanos, es el texto que dice que eran bautizados hombres y mujeres. Podemos ver que aquí entendemos que para el Señor ya no hay acepción de personas, ¿no es cierto? En Gálatas 3, 27 al 28, nosotros leemos que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Versículo 28. Y el versículo 37 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por tanto, Dios manda a todo hombre y a toda mujer, primero que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo Jesús, y que en consecuencia sea obediente al mandato del Señor, ¿no es cierto?, de hacerse discípulo, obedecer al Señor y bajar a las aguas. ¿Para qué? Para que por medio del lavamiento de las aguas, ¿no es cierto?, como se ha venido enseñando, nosotros hagamos un acto público de haber muerto a nuestro pecado y haber resucitado para andar en novedad de vida. Como dice Romanos 6, ¿no es cierto?, para andar ya como vivos y presentarnos como vivos a Dios en medio de los muertos. Por tanto, vemos acá, hermanos, que el bautismo era impartido tanto a hombres y a mujeres, sin hacer acepción alguna. Porque si el evangelio no hace acepción alguna, por consecuencia, el bautismo tampoco. La pregunta es, según el contexto que leímos, ¿no es cierto?, habrá sido, ¿no es cierto?, como lo que leyó el hermano Andrés, habrá sido Simón el mago, ¿no es cierto?, creyente pese a que se bautizó. Esta persona vemos que fue bautizada juntamente con estos hombres y mujeres, nos relata el texto. De Hechos 8, 12, 13. Si lo buscan en su Biblia van a encontrar que finalmente fue bautizado. La pregunta es, si leemos todo el contexto, ¿fue salvo? ¿Era un creyente realmente Simón el mago? Vamos a revisar. Leamos, hermanos, Hechos 8. Hechos 8:13. Dice la palabra del Señor. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito. Sin embargo, vemos, hermanos, más adelante, en el contexto, que Simón el mago, que hacía hechizos, ¿no es cierto?, que operaba con magia, ¿no? Nos dice el relato, engañando a muchos y aparentando ser un gran hombre de Dios, cuando vio que por la imposición de manos, que leemos en el versículo 18, el Espíritu Santo era traspasado desde los apóstoles a las personas que creían, él también quiso esto. Y el versículo 18 dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Quiso canjear, ¿no es cierto?, el favor de Dios por medio de dinero. ¿Y qué le respondió el apóstol Pedro? Versículo 20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Y esto a mí me hace mucho sentido, hermanos, cuando vemos lamentablemente en la realidad hoy día en las iglesias, ¿no es cierto?, por medio de esta señal de enlace, uno puede ver que esto se sigue aplicando. Todavía está este espíritu de Simón el mago, de personas que tratan de comprar el favor por medio de dinero, y otros que están dispuestos también
pseudopastores y falsos profetas fraudulentos vender este supuesto favor de Dios, este don del Espíritu Santo que sabemos que es dado solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, haciendo finalmente mercadería, ¿no es cierto?, de la fe y engañando a muchos. Engañando y siendo engañados y propiciando así herejías destructoras que finalmente terminan en que las almas se vayan al infierno, hermanos, y eso es sumamente triste. Y el apóstol Pedro, entendiendo que este hombre, ¿no es cierto?, que este pensamiento solamente puede haber sido concebido en la mente y en el corazón de un hombre no arrepentido, le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues tú de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El punto al que quería llegar aquí, hermanos, con esto era ver que no toda persona que se bautice o no toda persona que profese a la ligera creer en Jesucristo es necesariamente un hijo de Dios. La palabra nos enseña que más por los frutos de Dios, por los frutos os conoceréis, ¿no es cierto? Y que serán salvos solamente aquellos que perseveran hasta el fin, mostrando que finalmente Dios es el que nos guarda y nos persevera hasta el fin. Pero sabemos que los frutos son sumamente importantes. Podemos, nos dice la palabra del Señor, tener o aparentar una fe tan grande, decirle a los montes que se muevan y sean enviados al mar. Pero si no tenemos amor, que es parte del fruto del Espíritu Santo, no somos nada, dice la palabra del Señor. Por tanto, por los frutos os conoceréis. Santiago dice que aprovecha, ¿no es cierto?, ¿de qué aprovecha si uno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá nuestra fe salvarnos? Estuvimos estudiando cómo se explicaba ese pasaje. Efectivamente, somos salvos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero las obras, sabemos que la fe opera por el amor. Y el amor produce que hagamos las obras que Cristo nos ha mandado que hagamos a los demás. Primero, amar a Dios, que esto implica guardar sus mandamientos y obedecerle, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque así cumplimos la ley. Eso nos enseña la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, no podemos andar de allá para acá, ¿no es cierto?, bautizando a cualquier persona que profese decir que es hijo de Dios, ¿no es cierto?, o hacer una breve... manifestar una fe, ¿no es cierto?, en Cristo, en algún aspecto de la obra de Cristo, sino que debemos ser también cautelosos en eso, propiciar, predicar el Evangelio hasta que esta persona realmente, el Evangelio haya podido penetrar en su corazón de tal forma que el Espíritu Santo haga la obra de arrepentimiento, sabiendo que no se trata ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, pero también teniendo fe en que el Evangelio es poder de Dios, es dinamis, es dinamita de Dios, y es poderoso para salvar a todos aquellos, aún aquellos que tengan el corazón más duro, como lo hizo con nosotros. Seguimos avanzando en la diapositiva y vamos a encontrar otro aspecto del bautismo en Hechos. Vemos que el bautismo es otorgado también a los gentiles. Vamos a leer Hechos 10, 47 y 48. Yo sé, hermanos, que todos ustedes conocen el contexto, ¿no es cierto?, de este texto. Así que vamos a proceder y ir inmediatamente a la parte donde dice que fueron bautizados. Hermano Sebastián, ¿puede leer, por favor? Hechos 10, Sí. Dice así. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Vemos, hermanos, que aquí está hablando de Cornelio. Y Cornelio era un oriundo de Cesarea, era un centurión de la compañía llamada La Italiana. La palabra lo describe como un varón piadoso y temeroso de Dios, y no solamente él, sino también toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Y era de muy buen testimonio dentro de los judíos que habitaban en aquel sector de Cesarea.
Conocemos toda la visión de que cómo el Señor le habló a Pedro, ¿no es cierto?, soltando este lienzo y mostrándole una serie de animales, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves, y diciéndole, mata y come, ¿no es cierto? Y entonces el apóstol Pedro en el versículo 14 le dice que ninguna cosa inmunda jamás se le había comido, ni cosa común. Entonces nuevamente el Señor le reitera, y estaba en eso el apóstol Pedro tratando de entender qué significaba esta visión, ¿no es cierto? Cuando llegan hombres a buscarle, enviados por Cornelio, comisionados por Cornelio, para que vayan donde él, ¿no es cierto? Porque también a Cornelio Dios le había mostrado una visión que tenía que ir a buscar al apóstol Pedro, porque éste tenía algo que decirle. De modo tal que el apóstol Pedro, llegando donde Cornelio, entendió entonces esta visión, ¿no es cierto?, de que Dios había también santificado a los gentiles, cumpliendo lo que dice Génesis 12, que en ti, ¿no es cierto?, la promesa esa de Dios a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí Dios estaba abriendo su reino a todos los hombres, a todos los gentiles, y entre ellos Cornelio. Si nos damos cuenta que este es el primer versículo en donde finalmente se habla de Jesucristo. Antes no se había hablado de Jesucristo. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que hacía ofrendas y todo eso, pero le faltaba algo fundamental para ser llamado un hijo de Dios y ser bautizado. Era la figura de Cristo. Creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Él había llegado probablemente hasta el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento que preparaba el corazón, pero le faltaba la segunda etapa, ¿no es cierto?, y la más importante, que era la fe en el Hijo de Dios. Porque ¿qué dice Romanos 10:10? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en el corazón que el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. Esta confesión, este creer en Jesucristo como el Señor y Salvador, era lo que el apóstol Pedro había sido comisionado por Dios para que le fuese a predicar. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pedro les dice en el versículo 34, ahora en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya, porque lo de la circuncisión solamente creían que todavía Dios estaba obrando en el pueblo judío. Pero el apóstol Pedro dice, no, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Como leíamos en Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni gentil, ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer. Dios no hace acepción de personas. En el versículo 36 encontramos que el apóstol Pedro refiere diciendo lo siguiente, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y en el versículo 43 les dice a Cornelio y a los que estaban en su casa que de Jesucristo dan testimonio los profetas, que todos los que en él creen reciben perdón de pecados por su nombre. Es decir, le predicó el evangelio. Y posterior a eso, en el versículo 47 y 48, luego de que estos recibieron la palabra y creyeron en Jesucristo como el varón de dolores, el experimentado en quebranto, por medio del cual solamente tenemos salvación, entonces ordenó, como dice el versículo 47, que fuesen bautizados. Y esto también fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:16, que Él tenía otras ovejas que no eran de su redil, y a aquellas también Él debía atraer. Y estas ovejas oirían su voz y habría un gran rebaño y un gran pastor. Estas ovejas, hermanos, es usted, soy yo, somos todos los gentiles que desde Cornelio creímos al Evangelio. Creímos a esta palabra predicada por el apóstol Pedro, predicada por los apóstoles, y que también la encontramos en la Escritura y que está ahí para nosotros. Esta promesa, como le dijo el apóstol Pedro, que no solamente es para los judíos, sino que es para todos aquellos a cuantos el Señor llamase. Y hoy día el Señor está llamando a judíos, a griegos, a chilenos, a colombianos, a hondureños, a todo el mundo a mirar a Cristo,
La palabra del Señor dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ya? Por tanto, el Señor estaba comenzando su obra salvífica en los gentiles y hasta los días de hoy la seguirá continuando hasta que entre la plenitud de los gentiles y Él venga nuevamente por su iglesia. Otra característica la encontramos con lo que aconteció con Lidia. Lidia fue bautizada junto a su familia. Le voy a pedir a alguien que me acompañe a Hechos 16, del versículo 11 al versículo 15, por favor. A ver, vamos a designar un... Le voy a pedir a Matías Pacheco, este joven, si nos puede ayudar con la lectura de ese texto, por favor. Hechos 16, del versículo 11 al 15. Vale. Versículo 11. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. En el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando a cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Amén. Muchas gracias. Qué maravilloso, hermanos, cómo se cumple la palabra del Señor cuando dice que vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Y los puse para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Vemos, hermanos, que Lidia, dice la palabra del Señor, que adoraba a Dios. Posiblemente era una prosélita, ¿no es cierto? Una gentil que se había convertido, ¿no es cierto?, al judaísmo y creía en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero sin embargo todavía faltaba. ¿Qué faltaba? El corazón del Evangelio, hermanos, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba? ¿Qué le podría haber hablado el apóstol Pablo a Lidia? El apóstol Pablo mismo nos responde, yo me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros, le dice a los corintios, sino que a Cristo y a este crucificado. El apóstol Pablo no iba con sabiduría de palabras, hermanos. Nosotros tampoco debemos ir con sabiduría de palabras cuando predicamos el Evangelio. O con palabras elevadas para mostrar, no sé, una capacidad intelectual superior. De modo tal que se haga vana la cruz de Cristo. Sino que muy por el contrario. Debemos predicar con sencillez, con humildad de corazón, como lo hacía el apóstol Pablo, dejando ejemplo, ¿no es cierto?, para que nosotros también prediquemos a los demás. Y predicó esto, le predicó de Cristo y este crucificado, porque el mismo apóstol Pablo dijo que él se entregaba en libaciones y estaba dispuesto a entregar su cuerpo entero con tal de cumplir su ministerio de predicar el evangelio de la gracia de Dios, que se componía en el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es evidente que el apóstol Pablo le predicó el evangelio tal cual nosotros lo predicamos. ¿Y qué pasó? Dice que oyendo esto, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Es decir, el Espíritu Santo, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo cumpliendo su comisión, ¿no es cierto?, de compungir los corazones, de mostrarle al hombre su pecado, de mostrarle al hombre respecto del juicio venidero que viene. Y, por supuesto, después de todo eso, entregarle también la fe para que esta persona pueda creer y ser convertida a la palabra del Señor. Así que acá vemos, hermanos, el actuar del Espíritu Santo en conformidad a lo que dijo el Señor Jesucristo: si vosotros me amáis es porque yo os amé primero. Y que todo lo que el Padre le dio a Cristo
irá ciertamente a Cristo y Cristo no le echará fuera. ¿Ha creído usted en el Señor Jesucristo? Déjeme decirle, querido amigo, que no es por mérito alguno, no es porque usted tenga un intelecto superior o porque haya hecho algo que pudiese agradar a Dios. No, nada de eso. Si usted ha creído en Cristo, es solamente por gracia, querido amigo. Es porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo escogió en Cristo Jesús para ser adoptado como hijo suyo. Pudo el Señor haberlo dejado en su condenación eterna y hubiese sido justo, pero el Señor quiso hacer misericordia de usted. Así como ha hecho de todos nosotros, todos aquellos que hemos creído en Cristo, somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Cristo dijo que Él fue sumergido en su agonía y nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo. Y solamente por gracia hemos sido, el Señor abrió en su minuto también y preparó nuestro corazón para que pudiésemos atender a la palabra del Señor, para que pudiésemos creer a lo que hoy día nosotros creemos y pudiésemos estar aferrados a la cruz de Cristo como el único medio de salvación, tal cual sucedió con Lidia. El Espíritu Santo sigue actuando de la misma manera, queridos amigos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Lidia creyó y fue bautizada. Seguimos adelante y vemos que en Hechos 16, del versículo 30 al 34, ¿no es cierto?, tenemos la conversión del carcelero. Este carcelero que estaba dispuesto a quitarse la vida al darse cuenta que finalmente, luego del terremoto que el Señor propició, se abrían todas las puertas y su trabajo para el cual a él le habían encomendado, que era resguardar, digamos, que estas personas, tanto el apóstol Pablo, Silas y los demás encarcelados no escapasen, finalmente no lo había podido llevar a cabo. Y bueno, sus jefes seguramente lo iban a matar. Y él, para evitar eso, había tomado armas y procuraba suicidarse. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Leamos, hermanos, lo que dice Hechos 16, 30, 34. Como dijimos, el libro de Hechos muestra cómo el Señor finalmente, por medio, ¿no es cierto?, de la predicación del Evangelio, fue convirtiendo distintas almas. Personas que no esperaban, digamos, en ninguna manera, que no estaban buscando al Señor. El Señor salió a su encuentro amorosamente. Personas que estaban muertas en su delito y pecado, el Señor los cubrió con su justicia. Cuán maravilloso nuestro Señor, hermanos. Leamos Hechos 16, 30, 34. Hermano Sebastián, ¿nos puede ayudar ahí con eso, por favor? Dice así. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Es el regocijo, ¿no es cierto? El regocijo que es posterior a ese gozo que imparte el Espíritu Santo a saber que ya no estamos en enemistad con Dios. La palabra dice que el arrepentimiento que es según Dios produce tristeza. Como veíamos en Hechos 2:38, ¿no es cierto? El corazón se compunge. Es atravesado, cae en una agonía tremenda, como expresa también el salmista. Mis pecados se han hecho pesados sobre mi espalda, sobrellevarlos ya no puedo. Esa es la obra del Espíritu Santo iluminando, mostrándonos nuestra condición. Pero después viene el remedio que encontramos en Cristo Jesús. Esta misericordia, este ungento que encontramos en el Señor Jesús, donde sabemos que podemos ir a Él y por medio del lavamiento, que es por su sangre, por esta sangre derramada, tenemos perdón de pecados. Y ya no estamos en estado de enemistad con Dios, ¿no es cierto?, a causa de nuestro pecado, sino que ahora hemos sido adoptados como hijos suyos. Y se nos ha dado este amor maravilloso de ser llamados hijos de Dios y coherederos de todas las cosas junto con Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Como leemos acá, esta persona
luego de ver que si usted lee todo el relato de Hechos 16, el versículo 25, vemos que esta persona, luego de que el apóstol le dijo que no habían escapado una vez que se abrieron las puertas, se acercó a ellos y les dijo, ¿qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Y él le dijo, cree en Jesucristo, versículo, ¿no es cierto? Versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el Señor hizo su obra redentora, hermanos. ¿Y qué pasó? Inmediatamente nos dice el versículo 36, parte B, que enseguida se bautizaron. Se bautizó él y todos los que estaban en su casa. ¿Ve? Vemos cómo ambas partes, digamos, del mandamiento del Señor, de esta ecuación, por decirlo así, de predicar el Evangelio, creer y bautizarse, se ha estado dando en todas estas ocasiones. Las personas creen e inmediatamente los apóstoles los bautizan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor se los comisionó. Es una parte de la gran comisión, no solamente ir y hacer discípulos predicándole el Evangelio, sino que en la medida que podamos, ¿no es cierto?, también les expliquemos que es necesario ser bautizados, porque es una ordenanza, un mandamiento del Señor. Así que este carcelero de Filipo fue bautizado él y toda su casa. Qué alegría, hermanos. Nosotros hemos podido ver que el Señor estaba haciendo algo similar en nuestra pequeña congregación, convirtiendo personas y luego de ello a sus familiares también. Eso es maravilloso. Y familias enteras han estado bajando las aguas. Y yo tengo plena certeza, hermanos, porque esta es la obra del Espíritu Santo, de que seguirá siendo así. Como dice Hechos 1, Dios seguirá añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Y estos seguirán creyendo y bautizándose, dando un testimonio público de haber muerto al pecado y de creer en Cristo Jesús. También vemos, hermanos, que en el libro de Hechos, la correcta manera de realizar el bautismo, ya lo veníamos diciendo que este bautismo es por inmersión, es decir, la introducción completa del cuerpo en el agua. Leamos en Hechos 8 del 26 al 39. Le voy a pedir a la señora Vero que nos pueda estar ayudando con la lectura. Sí, Hechos 8, versículo 26 al 39. Vamos a darle contexto. Sí, el 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco.
Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Amén, hermanos. Lo importante es aquí entender que la palabra bautismo, como nosotros habíamos leído, deriva del griego, ¿no es cierto?, batisma, que es la inmersión o acto de sumergir, ¿ya? Un objeto. En este caso, bueno, todo el cuerpo de la persona que debe ser bautizada debe ser sumergida, inmersa en el agua, desde la cabeza hasta los pies. Cuando dice subieron, que leímos en el versículo 39, ¿no es cierto?, que dice que, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ese término subieron habla de eso, hermanos, de salir, digamos, desde el líquido hacia la superficie. Por tanto, la correcta forma, ¿no es cierto?, nos enseña también el libro de Hechos que la correcta forma de impartir esta ordenanza es sumergiendo todo el cuerpo. Lo podemos ver también en Mateo 3:16. Cuando leemos ahí el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, vemos y dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. También vemos ahí que se usa el mismo término, subir, ¿no es cierto?, que es salir desde el agua, ¿no es cierto?, hacia la superficie. Y esto implicaba, digamos, estar totalmente sumergido en el agua desde la cabeza hasta los pies. Eso nos enseña la palabra del Señor. Seguimos adelante, ya nos quedan los dos últimos puntos, hermanos. Vayan tomando nota porque después viene un cuestionario. Así vamos a ver cómo andan los hermanos. Sí. La letra número G, vemos que según la enseñanza del bautismo en Hechos, uno de los requisitos para proceder al bautismo era creer. Lo vamos a ver en Hechos 18, del 7 al 8. Veamos lo que dice Hechos 18, del 7 al 8. Amén. Vamos a leer. Dice. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía tanto a judíos como a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús, con toda su casa, y muchos de Corinto, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Aquí vemos, hermanos, que finalmente los que creían eran bautizados. De todo lo que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Desde que hablamos en Hechos 2:38 de los judíos cuyo corazón fue compungido, ¿no es cierto? Estos creyeron la palabra y entonces fueron bautizados. Los hombres y mujeres de Hechos 12:13, la palabra del Señor dice que, como leíamos, que Felipe les predicó el Evangelio y creyendo al Evangelio, entonces fueron bautizados. Vemos ahí un requisito, ¿no es cierto? También en el bautismo de los gentiles, como leíamos,
que Cornelio, ¿no es cierto?, y toda su familia creyeron al Evangelio, a las palabras que le expuso el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, de que por medio de Jesucristo recibirían el perdón de sus pecados, en el nombre de a cual Dios había puesto por sobre todo nombre. Creyeron y entonces ahí el apóstol Pedro les comisionó que fuesen bautizados. Entonces vemos, hermanos, que continuamente este requisito de creer y ser bautizado, ¿no es cierto?, es necesario, o sea, es una prerrogativa de Dios que primero el hombre crea y luego sea bautizado. El bautismo a una persona no lo hace creyente por ninguna manera, ni lo hace salvo. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña aquí, nos clarifica que efectivamente un requisito para poder ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es tener conciencia de pecados, hermanos. Porque el bautismo en el fondo es eso, el bautismo nosotros hacemos un acto público de que hemos muerto a nuestro pecado, ¿no es cierto? Y cuando salimos de las aguas, salimos, ¿no es cierto?, a resurrección de vida. Y para andar ya como en novedad de vida, ser nuevas criaturas, como nos enseña la palabra del Señor. Que somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas quedan atrás, y aquí son todas hechas nuevas delante de Dios. Entonces es un requisito que el hombre sea bautizado. También lo vemos en lo que dijo en Filipos, con el carcelero de Filipos. ¿Qué le dijo el apóstol? Dijo, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y luego de que recibieron la palabra, dice que el apóstol Pablo los bautizó a este carcelero y también a toda su familia. Entonces vemos que es un requisito creer, primero, escuchar la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no escuchamos el Evangelio Santo del Señor, es imposible que creamos. Porque le ha placido a Dios que seamos salvos por medio de la locura de la predicación. Luego de creer, la palabra nos enseña que debemos ser bautizados. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Y también se complace en que nosotros obedezcamos el orden que Él ha establecido. No podemos andar, digamos, ahí haciendo las cosas como bien nos parezca, porque esto no debe ser así, hermanos. Debemos ser ordenados, ¿no es cierto?, en todas estas cosas también, porque en esto también nosotros agradamos al Señor. También mostramos nuestra obediencia en someternos en estas pequeñas cosas, pequeñas, grandes cosas al Señor. Es importante eso. Entonces, vemos que finalmente en el hecho nos muestra que las personas que creían al Evangelio del Señor, entonces los apóstoles procedían a bautizarlo. También podemos tomar, ¿no es cierto?, y captar de nuestra confesión de fe, a la cual nosotros nos adherimos como iglesia confesional. Confesión de fe bautista, en el capítulo 29, en el párrafo 2, nos dice que las personas, ¿no es cierto?, que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos sujetos adecuados para esta ordenanza. Lo hemos visto. Hemos visto el mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su conversión en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, luego de que se le apareciese el mismo Señor Jesucristo para trabajar en su corazón. Nos enseña la palabra del Señor que luego de que fueron quitados, luego de la predicación de Ananías, fueron quitados estas escamas que habían puesto en su ojo. La palabra del Señor nos enseña en Hechos 9 que inmediatamente procedió a ser bautizado. Entonces vemos que ese es el ordenamiento, creer, ¿no es cierto?, y luego ser bautizado. Lo vemos en el libro de Hechos, dijimos que el libro de Hechos nos relata los hechos, más que de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, hermano. Los hechos del Espíritu Santo obrando, ¿no es cierto?, siendo ejecutados por medio de los apóstoles, en obediencia. Y por último, el versículo, vamos a estar leyendo Hechos 19 del 4 al 5, que nos dice que finalmente otros discípulos también eran bautizados. Hechos 19, versículos del 4 al 5. Le voy a pedir a nuestra hermana Nicole, si nos puede leer, si está por ahí. A ver, Hechos 19, 4 al 5. O nuestro pastor, sí. Sí, mi esposa lee. Bien, hermano. Sí. Amén. Dijo Pablo, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí vemos, hermanos, que el libro de Hechos relata muchos bautismos. La obra del Espíritu Santo estaba muy latente por aquellos tiempos. Sigue ciertamente así, pero vemos que los hermanos, como leíamos, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, estaban de entero entregados a la predicación del Evangelio. Estos hermanos no descansaban. El Espíritu Santo los amonestaba de tal manera que no descansaban, de tal modo de llenar todo del Evangelio del Señor. El apóstol Pablo dijo: no me ha enviado Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y por consecuencia van a haber muchos bautismos, porque los nuevos discípulos, antes habiendo sido desobediencia, habiendo andado en los deseos de su carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero ahora siendo obedientes a la palabra del Señor, luego de haber creído y ser discipulados en estas cosas, van a querer, obviamente, proceder a hacer caso de lo que dice el Señor, que era creer al Evangelio y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto nos lo comisionó el mismo apóstol, el mismo Señor Jesucristo. Esto no era cosa antojadiza de los apóstoles o que estuviesen replicando alguna tradición judía, ¿no, hermanos? El apóstol, nuestro mismo Señor Jesucristo, lo mandató, como leíamos en Mateo 28 y en Marcos 16, 15 al 16. Así que eso, hermanos, todos los que estáis oyendo, nuevos creyentes que han sido convertidos, que han creído en nuestro Señor Jesucristo y no han sido bautizados, vemos que al igual que estos hermanos, estos discípulos del libro de Hechos, como hemos estado relatando, deben bajar a las aguas. Deben bajar a las aguas porque es un mandamiento del Señor. No es algo en el cual nosotros podamos decidir, ¿no es cierto?, o si hacerlo o no hacerlo, hermanos. Si hemos creído en el Señor, el no haber sido bautizado o no procurar ser bautizado muestra que estamos siendo desobedientes a la palabra del Señor y por consecuencia estamos pecando. Si no sabías esto, ahora ya lo sabes. Y ya tu conciencia queda cautiva a esta cosa también. Queda cautiva a este mandamiento. Ya no eres ignorante de estas cosas. Y por tanto, hermanos, tengo mucha certeza que muchos hermanos que han creído, están creyendo el Evangelio, ¿no es cierto?, han de ser bautizados en cumplimiento de esta ordenanza mandatada por nuestro Señor Jesús. Eso, hermanos. No sé cómo hacemos, hermano Sebastián. Mostramos primero las... Lo primero que vamos a hacer, hermanos, vamos a mostrar ahora, vamos a hacer un pequeño cuestionario con alternativas, para que no sea tan difícil, no va a ser de desarrollo, por ahora. Para que estemos también ahí repasando lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Y posterior a eso vamos a dar un espacio también de tiempo para que puedan hacerse preguntas, sugerencias, y se aclaren. La idea es poder irse lo más claro respecto de cómo se aplicó y el sentido que tenía el bautismo en el libro de los Hechos. Ya, dice así. Primera pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Se puede seleccionar más de una alternativa. Ya. Ya, ahí se acaba de enviar el link para que puedan ingresar. Irlo resolviendo ahí en su casa también. Y me vayan comentando. Ya, alternativa A, dice bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alternativa B, procurar cumplir la ley a perfección. Alternativa C, hacer buenas obras a tú o a nuestro prójimo. Y alternativa D, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. ¿Cuál será la alternativa, queridos hermanos? ¿Tenemos alguna respuesta? La D. Pueden ser más de alguna, pueden ser más de una, pero
Alternativa D, dice la hermana Alexandra. ¿Alguien más? Ya, la hermana Nayare también dice la alternativa D. Recordemos la pregunta, hermanos. Reforcemos lo que es la comprensión lectora. Está diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Simplemente eso. Ya, Matías también dice la D. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya. Muy bien los que respondieron. Es la alternativa D. Solamente dijimos, hermanos, que el bautismo no es un requisito añadido a la fe para ser salvo, ¿ya? Sino que solamente nos muestra nuestra obediencia a la fe a la cual hemos creído. Que obedecemos entonces el mandamiento, la palabra del Señor, de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pregunta número 2. En el libro de Hechos vemos que se bautizaban, ¿no es cierto? Vemos que se bautizaban. Ahí debería ir punto suspensivo. Se puede seleccionar más de una alternativa. Solo varones judíos y gentiles, varones y mujeres, todos cuanto en Jesucristo creyesen. Hermanito, ¿me puede conectar eso? Vayan resolviendo, hermanos. Ya, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede dar su respuesta? La D dicen, ya. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. 6D, muy bien. Ya, el tiempo regresivo comienza. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ya. ¿Cuál será la alternativa? Hermano Sebastián, a ver. La D, todos cuantos creían, cuánto en Jesucristo creyesen, porque somos Sí, hombres y mujeres. sí, efectivamente. Es la alternativa D. Sin embargo, la C también, sí, po. Es como cuando hay un conjunto, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña que se bautizaban efectivamente hombres, mujeres, pero también vemos que se bautizaban casas enteras. Y dentro de eso pueden haber habido jóvenes, niños, a los cuales el Espíritu Santo empieza a hacer una obra temprana en sus corazones. Pregunta número 3. Del conjunto de personas que creyeron y fueron bautizados, encontramos está bien larga, a los judíos de Hechos 2, 38 al 41, a Cornelio y a su casa, a Lidia, al etíope eunuco, a hombres y mujeres que escuchaban el evangelio predicado por Felipe, el carcelero de Filipo y su familia, a Simón el mago, alternativa H, todas las anteriores, y alternativa I, solo A, B, C, D, E y G. ¿Cuál será la respuesta, hermanos? La pregunta es del conjunto de personas que creyeron y fueron bautizados. Encontramos a... ¿Alguien me puede...? Hay diferencias, ya. Ya se usó H, I, J, K. Como dice, ¿Alguien más? Amén.
Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Es la alternativa I. Ya, recordemos que el apóstol Pedro luego le predicó y le dijo a Simón el Mago: arrepiéntete de tu pecado que has hecho en tu corazón, ¿no es cierto? Porque todavía estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Dijimos, hermanos, porque si bien el texto dice que también Simón el Mago creyó y fue bautizado, ese creer seguramente fue solamente un conocimiento intelectual, algo pasajero y emocional que se ve mucho hoy en día, ¿ya? Pero acto seguido, él estaba tergiversando, estaba tratando de comprar el don de Dios, ¿no es cierto?, ofreciéndole dinero a cambio de que también le otorgasen este poder de poder imponer las manos y traspasar el don del Espíritu Santo a las personas. Entonces, por consecuencia, vemos que con sus hechos negaba el haber creído en Dios. ¿Por qué? Porque andaba detrás de los apóstoles solamente fascinado, dice la palabra de Dios, por lo que hacían los apóstoles con el poder del Espíritu Santo, que era sanar a los enfermos, sanar a los enfermos, a los paralíticos. Entonces vemos que ahí no había una genuina conversión. Había creído solamente de forma intelectual. Ya. Ah, sí, pues sí. Sí, también puede ser eso, son iguales. Todas las anteriores debería haber puesto a última todas las anteriores. Sí, muy bien, Matías, buena. Sí. Muy bien la lógica. Terminando, hermanos, la número 4. Según la Escritura, las personas sujetas para recibir esta ordenanza son los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él. Todo aquel que asista a una iglesia local, los simpatizantes de Jesucristo, niños menores de 5 años. ¿Cuál de todas estas alternativas será, hermanos? ¿La A, la B, la C o la D? La A. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ya. Qué bueno que quedó claro eso, que las únicas personas que están sujetas, efectivamente, según esto lo leímos, hermanos, si se dieron cuenta, fuimos como niños a las Escrituras, sin ningún lente teológico, ¿no es cierto?, sino que como niños a la Escritura, y vemos que es evidente, hermanos, que la palabra del Señor enseña que el que creyere debe ser bautizado y por consecuencia, ¿no es cierto?, es salvo. Por lo menos en el libro de Hechos, y yo a lo largo de la palabra del Señor no encuentro un versículo bíblico que diga que una persona propiciando, digamos, en el futuro ser salvo tenga que bautizarse antes, haciendo una obra que Dios no le ha comandado, ¿no es cierto?, ni le ha mandatado, y que está solamente sujeta para aquellas personas que han creído en Cristo Jesús y se han arrepentido de sus pecados y viven una vida de santidad. Eso, hermanos, sería el estudio respecto del bautismo, ¿no es cierto?, las características que tiene el bautismo en el libro de los Hechos. No sé si algún hermano tiene alguna duda, quiere hacer alguna sugerencia, complementar la información. Seguramente hubo mucho que no se dijo, también se agradece. No sé, doy la palabra al pastor si también quiere complementar, el hermano Sebastián. Amén, hermano. Solo quiero hacer algunas observaciones con respecto a lo del bautismo, sabiendo que hay algunos hermanos también que vienen de un contexto donde se bautizaban niños. Vemos, como usted lo acaba de afirmar, no hay ningún texto bíblico que confirme el bautismo de infantes. De hecho, cuando vemos ahí en Hechos capítulo 5, verso 12, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Ningún texto bíblico dice que se bautizaban niños. De hecho, algunos tratan de enseñar que los niños eran bautizados en casas, cuando incluye que se bautizaban también la casa en sí mismo, pero en sí mismo las escrituras no enseñan por ningún lugar que en esas casas habían niños.
Así que la idea que se da siempre en Hechos es que las personas, como usted decía, creían y eran bautizados. Con respecto a eso del bautismo de infantes, y también la otra posición que enseña que el bautismo es un medio para salvación, como lo enseña incluso la Iglesia romana, ¿no? Eso está claramente refutado por lo que dice Pablo en 1 Corintios, que dice que el Señor no lo mandó a él a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Lo que Pablo está haciendo ahí no es que está menospreciando el bautismo, sino que lo que está diciendo más bien es que el Evangelio es el mensaje que deben escuchar las personas y por consiguiente ser bautizados. Entonces algunos, como por ejemplo los luteranos, incluso enseñan de que el bautismo es necesario para la salvación. Sin embargo, para Pablo no era así. Y vemos el testimonio de las Escrituras que él dice que había bautizado a Crispo, pero de ninguna forma el Señor lo había mandado o encomendado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces esa idea de que el bautismo debe ser hecho para salvación es totalmente incorrecta. Y también en el aspecto del bautismo de infantes, donde en ninguna parte de las Escrituras enseña, ni siquiera que los infantes son como, la Biblia no habla del bautismo como un sello del pacto de ninguna forma, o como una señal de gracia. No hay ningún texto que lo afirme, que lo confirme así, sino que nosotros vemos, como usted lo explicaba también, el bautismo en una identificación con la muerte de nuestro Señor, resurrección. Así que el prerequisito para ser bautizado es el creer, ¿no? El creer en nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente obedecer su mandamiento. Así que una también de las evidencias de una persona que ha sido salva es que el bautismo, y va a someterse en este sentido al bautismo en el cual va a ser por inmersión. Así que damos gracias igual a los hermanos que están conectados, ¿no? Y que están escuchando el tema que es de mucha importancia con respecto al bautismo cristiano. Gracias, hermano, por compartir y gracias, hermano, también Sebastián por gestionar todas las conexiones. Amén. Yo tengo una pequeña duda para el hermano Diego o al pastor. Si una visita llegara, no sé, 2 semanas antes de bautismo en la iglesia, escuchar el Evangelio, ¿cierto? Y el Señor le concediera arrepentimiento y fe, y luego, por ende, él solicita el bautismo. ¿Eso se podría hacer también, aplicar inmediatamente, así como la historia que relata en Hechos? Le puedo responder, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Hechos, dice que se les predicaba el Evangelio y se bautizaban. Hay que entender que ellos entendían rápidamente por bautismo. Incluso los judíos entendían el bautismo, incluso también los griegos, ciertos bautismos. Ellos entendían rápidamente el significado de tal acción. Hoy en día, debido a que no se tiene la doctrina, en este caso muy clara con respecto al significado del bautismo, que esa persona parece que desconectó la señal, ¿sí? No. Amén. ¿Me escuchan? Se lo escucha medio lento, pero ahí va explicando de que como no tiene la Sí, doctrina... bueno, se le escucha un poquito cortado, pero se escucha. Ya, ahí creo que ya. ¿Sí? Claro. Ahí vemos también que la obra misionera de los apóstoles, como era de una forma donde andaban plantando iglesias, ellos bautizaban rápidamente también porque tenían que instituir iglesias, y al mismo tiempo también al instituir iglesias tenían que instituir ancianos, pastores. Entonces, cuando vamos a las escrituras nosotros debemos por lo menos que la persona que reciba el tema, o sea, que quiera ser bautizado, recibe el tema del discipulado
con respecto al bautismo y como lo estamos haciendo ahora, y también que la iglesia dé testimonio y fe de que esa persona es creyente. Eso va a ser así. En Hechos sucedía siempre que en este sentido las personas que creían en el Señor eran bautizadas con el Espíritu Santo. Eso era algo visible porque hablaban en lengua. Eso era algo innegable. Tenían que ser bautizados porque el mismo Pedro lo dice en Hechos capítulo 10. Podemos negarle el agua a estos que también han recibido el Espíritu. Entonces vemos que había una evidencia pública, por una señal visible de que era irrefutable. Por tanto, nosotros los creyentes debemos procurar que hayan señales de gracia, de vitalidad espiritual en aquellos que dicen ser creyentes, examinando su fe. Dice el hermano Andrés, o sea que, si tomamos, dice, o sea que para ser bautizado hay que pasar primero por un discipulado. Sí, hoy en día se debiese pasar por un discipulado debido a la escasez de conocimiento de la palabra del Señor en las personas. De hecho, la mayoría de personas que he hablado con ellas cuando fueron bautizadas, antes de llegar a la congregación, o otras personas que he hablado, y les pregunto si entienden el significado del bautismo, y les he preguntado si me pueden dar una definición y no la pueden dar. Lamentable. ¿Cómo vas a practicar algo que no entiendes? ¿Cómo vas a aceptar algo que no entiendes? Entonces, en este sentido, las personas deben entender primero lo que van a participar para que así también se identifiquen con el mensaje de las Escrituras, para que el entendimiento no quede sin fruto. En mi experiencia personal, la mayoría de personas que les he preguntado qué significa el bautismo, aquellas personas que fueron bautizadas antes, no saben responder. Y esto se debe a que no hubo un discipulado para estas personas. Amén. Matías ha levantado la mano. Te escuchamos, Matías. Hola, me quedó la duda entonces en la pregunta 3. Simón el Mago fue quien no creyó y solamente estaba asombrado por las obras de los apóstoles. Sí, fue Simón el Mago. Ya. Y Sí, lo podemos encontrar. Dime. Sí. Gracias por la respuesta. Y me queda una pregunta, o sea, una duda sobre Gálatas 3, 28 específicamente. Sí. Lo voy a leer para que se entienda mejor. Sí, léalo. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Me queda la duda de que todos son uno en Cristo Jesús, pero hay